Os he llevado de enseñanza en enseñanza, de revelación en revelación, hasta llegar a este tiempo en que os estoy diciendo que ya podéis comunicaros conmigo de espíritu a espíritu. ¿Podría la humanidad haberse comunicado en esta forma en el primer tiempo? No. Fue necesario que se ayudase con el culto material, con el rito y las ceremonias, con el festín tradicional y con los símbolos para poder sentir cerca de sí lo divino y espiritual. De aquella incapacidad para aproximarse a lo espiritual, de elevarse a lo divino, de conocer lo profundo y de esclarecer los misterios, surgieron las diversas religiones, cada una de acuerdo con el grado de atraso o adelanto espiritual de los hombres, unas apegándose más que otras a la verdad, unas más espiritualizadas que otras, pero todas tendiendo hacia un mismo fin. Es el sendero que los espíritus vienen recorriendo a través de los siglos y de las eras, sendero que señalan las diversas religiones. Unas han avanzado con suma lentitud, otras se han estacionado y otras se han mixtificado y contaminado. He dejado que en la tierra existan religiones que son para el espíritu caminos que conducen a Dios. Toda religión que enseñe el bien y el amor y enaltezca la caridad es buena, porque encierra luz de verdad. Cuando dentro de ellas los hombres degeneran y convierten en malo lo que en un principio era bueno, entonces el camino se pierde entre el materialismo y el pecado. Mientras las religiones permanezcan sumergidas en su sueño y no rompan su rutina, no habrá despertar en el espíritu ni conocimiento de los ideales espirituales, y por lo tanto no podrá haber paz entre los hombres ni aparecerá la caridad. No podrá brillar la luz que resuelve los grandes conflictos humanos. ¿De qué les sirven las religiones a los hombres? Veo que todas tienen como principio la creencia en Dios y como ley el bien. ¿Acaso obedecéis lo que vuestras religiones os enseñan y mandan? No podréis decirme que sí cumplís, porque lo negaríais con las obras imperfectas que a diario lleváis a cabo en el mundo. Mientras las doctrinas y las religiones persistan en sus diferencias, el mundo seguirá fomentando su odio y no podrá dar el paso decisivo hacia el verdadero culto. Pero, ¿cuándo van a comprenderse y a unirse los hombres, dando así el primer paso hacia el amor de los unos a los otros, si aún hay hombres que creyendo poseer la clave o el secreto de la salvación del espíritu y las llaves de la vida eterna, desconocen a todos aquellos que van por caminos distintos, porque a su juicio son indignos de llegar a Dios? Las religiones duermen un sueño de siglos de rutina y estancamiento, mientras la verdad ha permanecido oculta. Mas aquellos que conozcan los mandamientos de Jehová y la palabra del Divino Maestro, tendrán que reconocer en esta voz que os habla ahora a la voz del Espíritu de verdad, prometido para estos tiempos. La verdad es una y es eterna. Sin embargo, mirad a los hombres pregonando diferentes verdades. ¿Cuánto se han hollado en la tierra mis enseñanzas? Si en vez de complicadas religiones, la humanidad se concretase a estudiar y vivir cumpliendo con las enseñanzas de mi doctrina, en vuestro mundo habría más luz y habría paz en los espíritus. Nadie podrá reprobaros que busquéis con anhelo la verdad, lo perfecto. A ello todos tenéis un derecho sagrado y por eso habéis sido dotados de libertad para buscar la luz. Después de haber caminado mucho, la humanidad aún permanece dividida espiritualmente. ¿Es que a cada pueblo se le ha dado a conocer una verdad diferente? No. La verdad es una sola. Las distintas religiones han venido sembrando en el corazón del hombre un falso temor hacia el conocimiento espiritual, lo que ha ocasionado que huyan de mis revelaciones y que se vayan hundiendo en las tinieblas de la ignorancia, argumentando que la vida espiritual es un misterio impenetrable. Bien poco es lo que sobre el espíritu han revelado a la humanidad las religiones.
Mas ya despertarán de su letargo y serán bendecidas las que, venciendo escrúpulos y temores, descubran a la humanidad la verdad que han ocultado. Yo les iluminaré con la luz de mi perdón, de mi gracia y de mi sabiduría. Más tarde vendrá el tiempo en que desaparezcan del mundo sectas y religiones y solo quede en el corazón humano la doctrina de Cristo, que es amor, justicia y paz. Es menester que el mundo sepa de la impostura para que reconozca la verdad. Entonces la verdad y la esencia que en este tiempo os entregué volverán a resurgir entre la humanidad en toda su pureza y espiritualidad. Hombres que conducís por los senderos de la religión al espíritu de la humanidad, abrid vuestros ojos a esta luz, contemplad a este pueblo. Ved a los hombres, a las mujeres y a los niños congregarse alrededor de las religiones y las sectas. Y estando la luz de mi espíritu derramada sobre toda carne y sobre todo espíritu, se encuentran durmiendo a la realidad de este tiempo. Encontraréis que los hombres aún creen en la santidad de los lugares donde se reúnen para celebrar sus ritos, y que hasta los objetos que allí existen los llegan a considerar sagrados, y que sus representantes creen ser superiores y justos. Hacen falta en el mundo buenos explicadores de mi palabra, buenos intérpretes de mis enseñanzas. Por eso la humanidad, aún llamándose cristiana, vive espiritualmente atrasada, porque no hay quien la haga estremecer con mi verdadera doctrina. No hay quien cultive su corazón con el amor con que yo vine a enseñar a los hombres. Día tras día, en recintos, iglesias y templos, se pronuncia mi nombre y se repiten mis palabras, mas nadie vibra, nadie se estremece con su luz, y es que el sentido de ellas lo han equivocado los hombres. Creen las mayorías que la virtud de la palabra de Cristo consiste en repetirla una vez tras otra, maquinalmente, sin comprender que no es necesario decirla, sino estudiarla, meditarla, practicarla y vivirla. ¿No tomáis a veces objetos materiales como si fuesen divinos? ¿No concedéis eternidad a bienes pasajeros? Creéis haber comprendido a Cristo y ni siquiera lo conocéis. ¿Cómo han falseado la verdad de mi justicia todos los que van predicando una doctrina de temores, de castigos y de ignorancia? Mas, ¿sabéis el porqué de esa actitud? Porque necesitan tener supremacía sobre los demás, porque no conocen la humildad y en cambio tienen mucha vanidad para nombrarse poseedores de la verdad y predilectos sobre los demás. Se han cerrado los corazones de los pastores que en diferentes sectas y religiones debieron enseñar la ciencia espiritual que es grandeza y riqueza para el espíritu. Predican la ignorancia y atemorizan para no perder su lugar de privilegiados. Yo repruebo a quienes prediquen una fe ciega, una fe sin conocimiento, una fe adquirida por temores y supersticiones. No escuchéis las palabras de quienes atribuyen a Dios todos los males que aquejan a la humanidad, todas las plagas, hambres y pestes, llamándolas castigos o ira de Dios. Esos son los falsos profetas. Apartaos de ellos porque no me conocen y quieren enseñar a los hombres cómo es Dios. Allí tenéis el fruto de la mala interpretación que se ha dado a las escrituras de los tiempos pasados, cuyo lenguaje divino no ha sido encontrado todavía en el fondo del lenguaje humano con que fueron escritas las revelaciones y las profecías. Muchos van hablando del fin del mundo, del juicio final, de la muerte y del infierno, sin saber un átomo de la verdad. El amor de Dios es inalterable, inmutable y eterno. Por eso quienes crean que el Espíritu Divino puede verse poseído por la ira, por el furor o por la cólera, cometen un grave error. Esas flaquezas solo son concebibles en los seres humanos cuando les falta la elevación del espíritu y el dominio sobre las pasiones. Solo mi luz y mi piedad podrán salvar a las grandes multitudes del abismo y las tinieblas hacia donde son conducidas. Llegará el momento en que cada secta y religión se escudriñe a sí misma para buscar lo que pertenece a mi obra, mas para encontrar ese tesoro
Será menester que eleven su espíritu y que escuchen la voz de su conciencia. Yo os he enseñado a buscar la verdad en la sencillez. Cuán pobre es aún la mente humana al buscar la verdad en las doctrinas complicadas que ella misma se forja. ¿Por qué buscarme tan lejos llevándome consigo? ¿Quién ignora que está creado a semejanza del Padre, dotado de atributos divinos como son la conciencia, la inteligencia y la voluntad? De cierto os digo que yo también estoy más cerca de mis hijos en los instantes de su dolor, en el momento de su amargura, que en los mismos ritos y ceremonias que en mi honor celebran, porque en medio del dolor surge la invocación llena de verdad, y en la ceremonia está la tradición, la fuerza del hábito, la rutina y hasta la vanidad. Ha llegado el tiempo en que todos escuchéis de nuevo mi palabra, hablándoos con toda claridad, porque mi misión es la de salvaros, mas no la de encubrir vuestros errores. Mi palabra es clara y a pesar de ello a veces no queréis entenderla. En el segundo tiempo mucho hablé en parábola y en sentido figurado, porque los hombres de aquella época solo me entendían en esa forma. Mas a pesar de ello, pretextaban no comprenderme en algunas ocasiones. Y es que la humanidad quisiera tocar lo divino con sus manos, y huye de las renunciaciones materiales y de la espiritualidad, que son los medios por los cuales puede contemplar la luz de la divinidad. La humanidad ha creado religiones semejantes a caminos que conducen a mí, mas os digo, dejad de caminar bajo la interpretación humana que cada quien da a mi ley. Es tiempo ya de que todos sepáis recibir mi inspiración para que esa luz sea la que os guíe. También vendrá un tiempo en que los religiosos recluidos en sus celdas salgan de ellas convencidos de la inutilidad de su retiro y de su misticismo. Lucharán entre la humanidad para cumplir con el fin para el cual fueron creados. En una palabra, darán fin al estacionamiento espiritual para emprender el camino del progreso. La humanidad es esclava de sectas y cultos absurdos, de vicios y profanaciones. Por eso os miráis los unos a los otros como enemigos, porque sois intolerantes con vuestros semejantes. Mas vuelvo a deciros que ningún hombre tiene potestad para menospreciar o burlarse de las creencias espirituales de sus hermanos. Inútiles y vanos serán los esfuerzos que las religiones hagan por conservar a sus fieles en la rutina de antiguas creencias y métodos fuera de tiempo, porque nadie podrá detener la luz divina que penetra al fondo de los entendimientos, despertando al espíritu a una era de revelaciones, de divinas confidencias, de esclarecimiento de dudas y misterios y de liberación espiritual. Nadie crea que yo vengo a arrebatar a sus adeptos, fieles o seguidores, a las distintas religiones. No. Pero ha llegado la hora en que un nuevo tiempo hace su entrada, removiendo lecciones olvidadas, borrando costumbres, creencias y tradiciones inútiles, purificando y despojando al espíritu de toda falsedad, para entregarle el verdadero pan del espíritu que siempre ha cambiado por el rito. En torno a esta luz se unirán los hombres, se reconciliarán los pueblos, se perdonarán los enemigos, y por ella se comprenderá la esencia de la doctrina que hace casi 2000 años vine a enseñaros con palabras y obras. ¿Os parece difícil que la humanidad de esta época comprenda lo espiritual? Repasad la historia, ayudados por la intuición y con lo que vuestro espíritu os revele, para que sepáis que hubo una época en que, habiendo caído los pueblos de la tierra en un abismo de odios, de vicios, de ignorancia, de supersticiones y fanatismos, de allí se levantaron los hombres, inspirados en Cristo y abrazados de fe y de amor, extendiéndose por naciones y comarcas como un torrente incontenible de luz y de esperanza. No vengo creando una nueva religión entre vosotros. Esta doctrina no viene a desconocer a las religiones existentes cuando ellas están basadas en mi verdad. Es este un mensaje de amor divino para todos, un llamado a todas las instituciones. Quien comprenda el propósito divino y cumpla mis preceptos, se sentirá guiado hacia el progreso y elevación de su espíritu. Mientras el hombre no comprenda la espiritualidad que debe tener en su vida,
La paz estará muy lejos de ser una realidad en el mundo. La humanidad comprobará la fuerza que da la espiritualidad y apartará la vista de cuanto la retuvo por siglos y siglos. ¿De qué sirve que el símbolo del cristianismo, o sea, la cruz, se encuentre por millones en la tierra, si los hombres no son de buena voluntad ni se aman los unos a los otros? Ningún poder tiene ya lo externo sobre los hombres. Ya no existe respeto, ni fe, ni pesar de haber ofendido. Por eso os digo que los símbolos y las formas desaparecerán, porque su tiempo ha pasado y será el culto interior el que levante al hombre a la luz, lo eleve y lo conduzca hacia mí. La espiritualidad brotará en toda la humanidad. Muy próximo está el tiempo de lucha. Las señales ya se acercan. Los mismos hombres las darán. Voy a tocar con mi justicia a los príncipes de las iglesias, a los sacerdotes, a todos los ministros y pastores. En este instante sienten mi juicio profundamente en su conciencia. No hay uno que se encuentre tranquilo en esta hora. Los unos inclinan su cerviz, otros sollozan, otros tratan de acallar la voz de su conciencia, pero todos me sienten, todos me palpan, porque en verdad os digo, en este instante yo estoy con todos. Es menester que todo vuelva a su primitiva verdad, y para ello se suscitará la lucha de ideas entre la humanidad. En medio del materialismo que reina en este mundo surgirán hombres con grandes inspiraciones, y esas luces serán las señales precursoras del establecimiento del espiritualismo en la tierra. El espiritualismo no es una religión, no es una secta, no es una nueva doctrina, es la ley de todos los tiempos, es el amor, el perdón y la luz que Jesús dejó al mundo en el segundo tiempo. Cuando comprendáis mi enseñanza y la practiquéis, entonces seréis dignos de nombraros espiritualistas. Cuando la humanidad conozca mi enseñanza y penetre en su sentido, depositará en ella su confianza y se afirmará en la creencia de que es el certero camino, la guía para todo ser que quiera vivir en la justicia, en el amor y en el respeto hacia sus semejantes. Cuando esta doctrina se asiente en el corazón de los hombres, se iluminará la vida del hogar, fortaleciendo a los padres en la virtud, a los matrimonios en la fidelidad, a los hijos en la obediencia, y colmará de sabiduría a los maestros. Hará magnánimos a los gobernantes e inspirará a los jueces, para que hagan verdadera justicia. Los científicos se verán iluminados y esta luz les revelará grandes secretos para el bien de la humanidad y para su evolución espiritual. Así empezará una nueva era de paz y de progreso. Espiritualismo, como he llamado a esta enseñanza, no quiere decir misticismo ni fanatismo. Esta doctrina aconseja la simplificación del culto y la más pura elevación del espíritu. A ese camino os conduce, haciéndoos penetrar paso a paso en el sendero de la verdad. Bajo la sombra de mi doctrina no se construirán tronos, desde los cuales puedan los hombres engrandecidos dominar a los espíritus de sus hermanos. Nadie se coronará ni cubrirá con manto de púrpura, tratando de ocupar el sitio del Señor, ni surgirán confesores que juzguen, perdonen, condenen o sentencien sobre los actos de la humanidad. Para juzgar desde un tribunal justo y perfecto a un espíritu, solo yo puedo hacerlo. A unos y a otros os digo en verdad que el Dios en quien creéis es puro, y en su divino amor os ama a todos por igual. Yo no vengo a combatir las creencias de ninguno cuando ellas están encaminadas a la verdad, mas los errores sí vengo a combatirlos en quienes se encuentren. Esta doctrina, que por revelar lo espiritual se llama espiritualista, es el camino trazado al hombre por el cual llegará a conocer, servir y amar a su Creador. Es el libro que enseña a los hombres a amar al Padre en sus propios semejantes. El espiritualismo es una ley que dicta lo bueno, lo puro, lo perfecto. Mi doctrina no establece dogmas ni ritos, solo inspira el bien. Mi doctrina espiritual no sujeta a nadie a formas determinadas. Ella es una perpetua invitación al camino de la verdad. Yo no vengo a despertar fanatismo religioso entre los hombres. Mi doctrina está muy lejos de enseñar falsedades.
Yo quiero enmienda, fe, caridad, espiritualidad. El fanatismo es venda de oscuridad, es pasión insana, es tiniebla. Velad para que esa mala simiente no penetre en vuestro corazón. Mirad que a veces el fanatismo tiene la apariencia del amor. En este tiempo han triunfado aparentemente algunas doctrinas humanas y existen diversidad de ideologías. Mas se acerca la hora en que una sola idea prevalezca, en que la humanidad se unifique en una sola doctrina, y esta será el espiritualismo. En contra de la doctrina espiritual se levantarán sus enemigos, esgrimiendo sus mejores armas, empleando toda su fuerza, buscando testimonios en contra de esta revelación. Mas en verdad os digo, esta luz que ha surgido en este tiempo, no habrá poder humano que la extinga. Como en aquel tiempo no pudieron los hombres callar la voz de Cristo ni con el sacrificio del Gólgota, porque la sangre derramada allí por ellos siguió hablando por una eternidad. Vengo a enseñaros la verdadera vida, la que nunca ha estado basada en el materialismo. Por eso volverán a levantarse en contra de mi doctrina los señores de la tierra. Vengo a vosotros con mi doctrina eterna, con mi enseñanza de siempre, que es de amor, de sabiduría y de justicia. Sin embargo, no será comprendida al instante. El mundo volverá a juzgarme. Esta humanidad volverá a poner la cruz sobre mis hombros. Mas ya sé que deberá pasar mi doctrina por sobre todas esas ingratitudes para que sea reconocida y amada. Sé que mis más tenaces perseguidores serán después mis más fieles y abnegados sembradores, porque pruebas muy grandes les daré de mi verdad. Nicodemo, en el segundo tiempo príncipe entre los sacerdotes, aquel que buscó a Jesús para conversar con él sobre temas de elevada sabiduría, surgirá nuevamente en este tiempo para analizar serenamente mi obra y convertirse a ella. Saulo, llamado después Pablo, el que después de seguirme con saña se convirtió en uno de mis más grandes apóstoles, aparecerá nuevamente en mi camino, y de todas partes surgirán mis nuevos discípulos, fervientes unos, abnegados otros. La hora presente es de gran trascendencia. El tiempo del que os estoy hablando ya asoma. No toméis mis palabras como reproches a vuestra escasa comprensión y conocimiento de la verdad. No he venido a vosotros para humillaros haciendo resaltar vuestra pequeñez. Por lo contrario, he venido para ayudaros a que os elevéis hacia la luz de la verdad. A veces es menester que os hable así, mas no toméis mi palabra de amor confundiéndola con un látigo. Yo os amo. Venid para que sintáis mi calor. Acercaos a mí para que sintáis la paz de mi reino. Amados discípulos, aunque existan muchas religiones, una sola es la ley y una sola es mi doctrina. Al final, todas las ramas se unirán al árbol, todas las naciones se unirán en un solo pueblo y la paz reinará en la tierra. Ya comisteis el pan espiritual según lo ofrecen las diferentes religiones. Ya supisteis lo que es la ciencia. Ya oísteis las teorías humanas. Ahora oídme a mí. Si después de escuchar mi última palabra, mi doctrina no os satisface, id y buscad la verdad en otro sendero. Aquí solo debe convenceros la luz, el amor, la elevación de mi enseñanza, porque yo no quiero esclavos del espíritu. Mi paz sea con vosotros.